Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos y a esta última sesión del ciclo de conferencias sobre música tradicional y etnografía. Es la última sesión y vuelvo a repetir lo mismo que os comentaba en las anteriores, pues somos prácticamente los mismos que acudimos a casi todas ellas, que todo este ciclo es posible gracias a la enorme generosidad de las personas que decidieron participar de forma absolutamente desinteresada, empezando por Dani García de la Cuesta como ponente, como organizador, y al resto de ponentes. Mil gracias. Esperemos que, aunque en público no haya estado demasiado fuerte, la entrada y la consulta a través de los vídeos sea suficientemente gratificante para los que aquí intervienen. Y nada más. Dani, tienes la palabra. Bueno, pues nada, agradecer vuestra presencia como en otras ocasiones y, por supuesto, agradecer la presencia de los dos ponentes y, sobre todo, el gran trabajo. No os voy a enrollar mucho porque lo que queremos es disfrutar y que ellos tengan el tiempo de sobra. Si creo que nos conocéis, pero por si acaso, bueno, Chus Solís, que está en el extremo de la mesa, iba a decir y artesano, no solo y artesano, hay una gran generación que vino a partir de los 90, que en Asturias fue lo que dio un poquitín una botina a todo. Las generaciones que me tocaron a mí, pues el gaitero aprendía del otro al ver tocar una fiesta, iba para casa, ensayaba y volvía otra vez a ver la segunda parte de la pieza. Era un proceso enormemente dificultoso. Y a Mogallo pues ya tenemos gente como Rodrigo que ya pudieron tener maestros, pudieron tener unas enseñanzas mucho más abiertas en abanico posibilidades de lo que yo el instrumento, y además tiene la capacidad de poder expandirlo a los demás. Y Chus además conserva esas dos cosas que yo, cuando entabábamos con las gaites en el Pueblo de Asturias con Faustino, con Pepón, que estaban allí, Faustino hacía gaites y no sabía tocar, y entonces esa dualidad entre el músico y el artesano y es fundamental. Yo no sé muy bien cómo lo hacían antes, porque tenía un código así como: a ver, Faustino, esto suena un poco ñi, y él no sé cómo se entendían, y al final ya no sonaba ñi, sonaba ñi, y entonces con eso iban avanzando en el estudio de los gaites a través de unos códigos que no se sabía muy bien qué era lo que decían, pero entendíanse. Entonces esa conveniencia y es lo que queremos espellar aquí en esta actividad, y ya os deseamos con ellos que os cuenten todo el proceso de trabajo que lleven desenvolcando. Muchas gracias. Gracias. ¿Lo presentas también? Yo con este puedo poner. A ver. Bueno, hoy esto funciona, sí. Bueno, se me oye bien atrás, espera. Vamos allá. Bueno, pues la propuesta de la charla de hoy era así bastante genérica, entonces Rodrigo, que hablamos y tal, pues quisimos centrarnos sobre todo en hacer un poco de exposición de dónde venimos y hasta dónde llegamos o en dónde estamos con el mundo de la gaita y de la música tradicional. Entonces, bueno, yo aprovechando también un trabajo que se hizo en Grau, en el memorial de Diógenes García, pues voy a aprovechar parte de ese material que hay una cronología de todos los fabricantes de gaitas que hubo desde que tenemos conocimiento. Y bueno, sin más voy a empezar el tema, y aquí pongo unos puntos para empezar, que son los siguientes. Realmente, y esto y una cosa complicada, yo tengo que marcar que yo soy fabricante de gaitas. O sea, realmente no soy etnógrafo, no soy historiador, lo que pasa que, bueno, pues tengo, digamos, esa inquietud de buscar, de hacer labor de campo, porque los materiales son muy escasos. Y bueno, lo que sí, ya una cosa que denota que tenemos poca información, y esta, que la primera referencia escrita donde aparece gaita asturiana y en el siglo XIX, primero de esto no sabemos nada, y tampoco tenemos instrumentos constatados primero de 1850. Entonces todo este tema a mí personalmente preocupa bastante, porque digo, bueno, entonces antes de esto ¿qué había? Había cosas, pero no tenemos la información suficiente. Haría falta mucho más trabajo de investigación. Claro que las fuentes se van agotando, van desapareciendo pues las personas que pueden darnos la información, y es un tema difícil de llevar. Entonces, bueno, yo quería poner esto lo primero de relieve, que realmente lo que sabemos
viene de 1850 hasta hoy. Tipología de los gaites asturianos entonces desde 1850 hasta 1980, porque luego os voy a explicar, pero en 1980 hay una revolución del mundo de la gaita y de la música folk, celta, empieza en los años 80 y hay unos cambios bastante importantes en los gaites y en todo lo que va viniendo. Bueno, yo aquí a lo mejor voy a meterme en terrenos que son un poco específicos de la música y tal, pero bueno, intentaré explicarlo con las palabras llanas lo mejor que se pueda para poder entender todos. Siempre se decía en los años 80, cuando hubo la renovación de la gaita y empezamos los gaiteros jóvenes, porque de aquella, la antigua generación de los 70, pues nosotros, yo inclusive, considerábamos que no sabían música, que no sabían tocar, y lo que nosotros desconocíamos era lo que sabían los gaiteros antiguos, que sabían mucho, pero nosotros en aquel entonces pues estábamos pensando en otras cosas, ¿no? Yo llamo pues eso, la deformación de la flauta dulce del colegio. Estábamos pensando en lo que nos enseñaban en el colegio, en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y no estábamos atendiendo a lo que los paisanos aquellos todavía tenían, ¿no? Y una de las cosas que más decía era que los gaites antiguos no afinaban. Claro, el caso es que no afinaban como un piano, pero sí tenían una afinación antigua, un temperamento antiguo. ¿Cómo hacían esto? Aquí llegamos todos, una gaita pues tiene dos elementos que producen sonido, que son el roncón y el puntero. El roncón, que es el acompañamiento, y el puntero donde tocamos la melodía. Y el roncón es un bajo continuo, siempre suena la misma nota de acompañamiento. Esto, claro, estaba de moda en el gregoriano. Ahora lo que fuimos fue actualizándonos con los tiempos, ¿no? Y en el tema del roncón está toda la clave de la afinación de una gaita. El roncón, cualquier instrumento, produce una serie armónica. La serie armónica es lo que diferencia el timbre. El timbre es una cualidad del sonido, y entonces, por ejemplo, que yo tenga un timbre de voz y Rodrigo tenga otro, pues ahí influyen los armónicos, la serie armónica. Depende de los armónicos que produzca mi voz, pues saco un timbre o saco otro. En los instrumentos pasa igual. Hay una serie armónica y entonces, ¿cómo son esos? No me voy a meter ahora cómo se produce la serie armónica, porque entonces metémonos en una cosa muy compleja. Pero bueno, esa serie armónica es la que define el timbre, el sonido. Y luego, por ejemplo, este cuadrante que tengo aquí y la serie armónica de la nota do 2, o sea, la altura 2, y sería la que corresponde al sonido que da el roncón. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay unos armónicos. Los armónicos son sobretonos que suenan sobre el fundamental, suena el fundamental y a la vez suenan otros conjuntamente, y esto es lo que da el timbre. Pero en esta serie armónica aparecen notas que también reproduce el puntero. Entonces, lo que hacían los fabricantes antiguos era tener lo que llamaban un roncón. Hay el testimonio, por ejemplo, de Agapito el de Caborana, el fabricante de los años 70, que tenía un roncón maestro. Ese roncón que ellos trabajaban vaciando la copa de arriba y buscando unas imperancias y un sonido, había una frase que usaban los artesanos que decían que un roncón tiene que sonar como un abellón, como un abejorro, ese sonido circular, envolvente, casi hipnótico, y buscaban ese sonido. Y cuando tenían un roncón que les gustaba, con ese roncón fabricaban el puntero, guiándose por esta serie armónica. Buscaban esas notas. Entonces, esas notas no corresponden con la afinación moderna, con el temperamento igual, con el temperamento del piano. Aquí, por ejemplo, veis, esto es una frecuencia armónica, la que da la nota, o sea, la que da el armónico en una nota normal, y a continuación sería la frecuencia en temperamento igual, que es un temperamento, vamos a decir, forzado. Y a continuación la diferencia entre unos y otros. Esto ocurre porque cuando empieza el piano, a ver cómo puedo explicar esto de forma fácil de entender. El piano es un instrumento que toca, que hay un concepto de música tonal, tocan armonías. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las afinaciones no son buenas para tocar toda la música. Necesitas distintas afinaciones para tocar música en concreto. Y lo que hizo el piano fue hacer un temperamento, un reparto de cómo van los sonidos
para que funcionara bien en todo tipo de música, en todo tipo de tonalidad. No sé si lo consigo explicar bien. Pero bueno, esto va a marcar cómo llega la afinación en la modernidad. Y nosotros, que venimos de ahí, del gregoriano y del el bajo continuo, pues lo que tenemos que hacer es actualizarnos en todo eso. Lo que hubo fue una actualización continua, que fue lo que pasó en los años 80. Ya sé que es un poco complicado el tema para el que no conozca, yo intento simplificarlo lo máximo posible. Sin embargo, estos gaites afinaban, y una cosa que yo quiero poner de relieve hoy aquí, eran gaites que funcionaban. Esta gaita que tenemos aquí, hoy traje dos gaites, una gaita que apareció en Brañá Berniza, en Concello de Trevías, y una gaita que tengo los datos abajo, voy a buscarlos, aquí la tenemos. Este era el estado que tenía la gaita cuando salió de la panera, porque tuvo guardada la panera más de 50 años. Aquí lo que digo yo de las fuentes, que es lo difícil de manejar. Sabemos que Gil de Casa Crista, que ya era el gaitero que tocaba esta gaita, pues murió a finales de los 70 con más de 90 años, y que la gaita ya la compró él de segunda mano. Pero claro, no sé decir cuándo se hizo esta gaita. Esta gaita tiene un diapasón muy curioso, y una afinación entre si y do, tiene un reparto interválico que va a favor del roncón, toda la escala suena a favor del roncón, y funciona muy bien. Y una gaita que quedó ahí como una cápsula del tiempo metida en una panera, y cuando la sacamos de ahí funcionaba, y fue una maravilla, porque normalmente los gaiteros usaban, modificaban los agujeros, trabajaban con ellos. Antiguamente las cosas tenían que durar siempre, ¿no? Y iban haciendo reparaciones sobre la marcha. Todos los gaites antiguos que lleguen, la mayoría de los que lleguen a mí, pues siempre tienen retoques, cosas, y esta estaba original. Como me gustó muchísimo, hice una copia, y bueno, hay un guiño ahí, la copia que está al lado, está vestida con ropa vaquera, porque como no sé decir el fabricante, pues entonces, y apareció en un concejo y en una braña vaqueira, y dije, pues y una gaita vaqueira, y vestimos la de vaquero. Y así un guiño así un poco humorístico al tema. Y bueno, y las dos suenan muy bien juntas. Entonces, bueno, antes de seguir, si te animes, Rodri, tocamos una piecina para que podáis oírlas, y así. Vamos a ver si la medida. Esta sería la gaita original, y bueno, como veis, son de la misma madera de boj. Lo que pasa que esta, vamos, con un siglo de diferencia, está más hecha, vamos a decir. Y ya veis cómo suenan muy bien juntas, y aún así no encajan en ningún canon de música actual, de afinación, ni de diapasón, ni de interválica, ni de nada. Vamos a tocaros una marcha profesional, que veis un poco también, haremos un intervalo de tercera, algo de armonía. Dos vueltas, hacemos una unísono, otra cambio. ¿Quieres tocar una primero solo? O? No, me refiero, hacemos una unísono y luego cambio. Vale. Mantente primero. Los voltines, quizás. Los ancestros que no me dejan arreglar un poco.
Bueno, ya visteis, gracias. ¿Quieres tocar una piscina tú? Bueno, para que escuchéis también así... Bueno, ya veis cómo suena, pues realmente este puntero no afina en ninguna nota del piano. Ni un si, ni un do, está en medio, tiene un diapasón muy extraño. Sería un 432 de si bemol, que el piano está a 440. Andaría por ahí, 432, que además estuvo muy de moda decir que el temperamento a 432 y un temperamento que va bien con la armonía, con la naturaleza, con todas estas historias y tal. Y bueno, voy a tocaros una piscina para que escuchéis también cómo suena la gaita del solista. Pues sí, ni sí ni do, sino todo lo contrario. Sí. Entonces, bueno, voy a hacer una piecina que también luego me da pie pues, a cosas que voy a comentar después, que lle del repertorio del gaitero José Vega de Villaviciosa, conocido como El Rato Una Madrera, del que va a haber la luz, esperemos este año, un traballín con suerte y si la providencia así lo quiere, y que lle una adaptación precisamente de un cuplé de inicios del siglo XX, que lle Serafina las Rubiales, que fue un tema que fue un hit en las primeras décadas del siglo XX y que los gaiteros también hicieron suyo y popularizaron y demás, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar hacer un poco la versión que hacía José Vega. Bueno, eso, ¿no? Yo y Rodrigo hoy no queríamos, Rodrigo y yo no queríamos que hoy venir aquí sin que pudiéramos escuchar por lo menos los gaites y ver cómo sonaban los gaites antiguamente, que no sonaban mal, ¿verdad? Casi no se puede uno ni diferenciar un poquitín de lo que se hace hoy en día. Cualquier banda de gaites podría tocar con estos gaites perfectamente. Por otros instrumentos modernos ya, pues no, pero entre ellas perfectamente. Bueno, voy a después explicar un poquitín en la metodología. Esta gaita corresponde a una digitación cerrada y a una forma de tocar actual. De hecho, puede tocarse con la digitación actual. Nosotros tocamos una posición ahí ahora, en la pieza que tocamos juntos, un séptimo grado, afinado perfectamente en la interválica y diapasón de esa gaita, y pudimos hacer la posición. Eran unos gaites que tenían unas peculiaridades, sobre todo lo que llamamos los fabricantes el garguelo, de donde va la payuela, que permite una elasticidad que puedes trabajar casi cualquier posición con estos gaites.
son gaitas que son difíciles de tocar, porque esa elasticidad también hace que tengan, vamos a decir, más dinámica. Tienes que ajustar más las presiones para tocar, pero son fáciles de buscar digitaciones. Aparece Manuel y Antón de Cogollo, que son dos fabricantes muy importantes que voy a explicar después a continuación en la cronología, pero estos dos fabricantes son el modelo, son el arquetipo de la gaita. A partir de ellos, todas las gaitas que se fabrican son o copiando o siguiendo los patrones de estos fabricantes. Y hablo de todos los fabricantes. Los fabricantes modernos también nos fijamos y copiamos del trabajo de los de Cogollo. Voy a explicar más adelante. Hubo una investigación que descubrió que estos fabricantes tenían hasta una metodología de fabricar les gaites, basado en la catenaria, en fórmulas matemáticas, una cosa alucinante para la época. Y bueno, este modelo ya es tan potente, funciona tan bien la digitación y todo, que conviertes en el estándar de gaita asturiana. Sin embargo, existían más tipologías de gaita. Precisamente aquí, en realidad, tenéis una gaita de los maquiles de Andrales, que es una tipología de gaita suroccidental, de la zona de Cangas del Narcea, que todo este tipo de gaites fueron desapareciendo en favor de estos gaites fabricados por los de Cogollo. También hay un cambio muy importante que quería resaltar antes de la cronología, que es la técnica de interpretación y recursos ornamentales, y una forma también muy importante de definir cómo suena el instrumento. Y ahí aparece Remi Sovalle, que es el gaitero por excelencia virtuoso, el virtuoso de todos los tiempos, ganador de concursos, que hizo hasta giras por Estados Unidos, y él se convierte en el modelo de gaitero asturiano. Existían muchos otros gaiteros, de hecho tenemos a Libardón, ampliamente conocido, pero que era un gaitero totalmente distinto, aunque luego te puedes analizar lo que tocaba, porque claro, quedaron grabaciones de él en los discos de pizarra y cilindros de cera, y por analizar, y eran cosas complicadas de tocar, pero era un estilo totalmente distinto. No buscaba el virtuosismo, de hecho era mitad juglar y mitad gaitero, y era una forma totalmente de tocar. Remis y el primer, vamos a decir, gaitero virtuoso. Toca solo, tiene mucho repertorio de tocar solo sin tamboritero, o sea, enseñando su virtuosismo. Y esto se convierte en el estándar de tocar la gaita. Y ahora voy a ir rápidamente por la cronología, que ya enseñamos esta otra gaita. Esta gaita no la traje, pero está en foto, porque esta gaita sí que pude saber información, y también de la zona de Cangas, y una gaita anterior a la que está aquí la que tenéis aquí expuesta, pero ya hay el modelo de gaita de la zona de Cangas, que esto desapareció. Sergio Linde, ahora que hay un fabricante que es natural de Cangas, recupera torneados y cosas de la zona, pero hay una cosa que prácticamente se había perdido a favor de este modelo de Cogollo. Esta gaita, sabemos más o menos cuándo se hizo, porque en la zona de Cangas existe la ley del muirazo, el mayorazgo, que pasan todas las fincas y toda la casería siempre al hijo mayor. Y en este caso, en esta familia, pues no solo pasaban las pertenencias, sino que se pasaba la historia de la familia. El día que fui con Gasún Fernández a visitar al que ya ahora el propietario de la gaita, José, el último descendiente, vamos a decir, y aluciné porque tenía recibos de la contribución de 1780 de la casa, y una locura. Y cuando nos enseñó la gaita, nos enseñó todo, esta gaita, él es el chonzo de los que fabricaron la gaita, o sea, lo hicieron sus como tatarabuelos. Pues a mediados de 1700 empezaría la fabricación, y esta gaita más o menos sería sobre 1800 cuando la fabricaron. El último que tocó esta gaita fue su bisabuelo, que murió en 1926, creo que tengo ya apuntado, a la edad de 92 años. Esta gaita sí tenemos datos, porque sabemos, estas cosas gracias a la familia de Folgueras. Es en el concejo de Cangas de Narcea, en Sant Damiás, en Folgueras. El problema que tuve con esta gaita fue que cuando me puse esa brida, la hizo otro de los hermanos, hay dos hermanos que hacían gaites, por la ley del muirazo, uno marchó para Uruguay, el otro quedó con la casería, y otro puso de ferrero.
y rompió una gaita y posiblemente fue él el que hizo ese arreglo de la brida esta de latón con los agujeros y todo. ¿Qué pasa? Cuando me puse a desmontar para hacer la restauración, toda la madera de dentro de la brida estaba podre, entonces no pude todavía, estoy intentando recomponerlo, pero no pude saber todavía cómo suena este puntero. Pero daos cuenta que lo que escuchamos ahora y es lo que se escucharía en 1900. ¿Cómo sonarían las gaitas en 1900? Sigo. Bueno, aquí hay un apunte nada más de Cobas en su libro de La gaita gallega de 1955, que habla mucho del uso de ronquillos, de ronquinos, otros roncones aparte del principal. Si la gaita asturiana nosotros entendemosla con un solo roncón, y un dato curioso, siempre lo divulgo porque digo, bueno, a ver si se dé más información. Cobas publica el libro en 1955 y habla de que en Asturias existe el bézul de tocar gaitas tumbales y gaitas con ronquiello. Y bueno, describe incluso una carroza tirada con bueyes y demás. Y eso, que llama la atención de que casi todas las gaitas llevan roncón y ronquiello. Pero realmente a nosotros no nos llegaron piezas. Hay muy pocas. Bueno, siempre lo divulgo porque me llama la atención. El de la fotografía y Fariñas, gaitero de Cangas de Narcea, que mandó a hacer una gaita a Antón de Cogollo con ronquiello, y que lo lleva lateral al al estilo de los gallegos, y quitando este ronquín es que hay muy pocos, ahora van apareciendo por ahí perdidos, pero yo muy poco. Bueno, una curiosidad que eso siempre intento divulgar. Voy a la cronología, lo que sabemos. Voy haciendo como hitos. Sabemos que en 1889 hay un gaitero, que es el gaitero Libardón, que participa en la Exposición Mundial de París, que además repite en 1900 y además le dan una medalla honorífica ahí en París. Y el primer hito que podemos hablar de gaitero Libardón. Esta gaita de Brañaberriza y es muy interesante porque se parece mucho a las gaitas. Él tocaba con varias gaites, pero alguna que se conserva son muy parecidas a esta, pero no sabemos quién fue el fabricante. Pero bueno, que existe algo ahí anterior a 1800, pero que no tenemos datos. En 1902 hace su primera grabación que sepamos conocida, que hay un cilindro de cera que graba con la fonográfica madrileña, y luego ya en estos precedentes hasta el año 60 me parece que pues ya veis lo que va ocurriendo. Fallece Manuel de Cogollo, que es el precursor de este tipo de gaita que os hablo, que es el modelo que se convierte como gaita asturiana. Sigue su hijo, Antón. Fallece Manuel Alaredo, Manuelín de la Carrera, que fue muy popular, muy conocido, hay muchas referencias en la prensa sobre él. Fallece Pepe Requejo, todos estos son fabricantes de gaitas, el Broño, Víctor el Coco, y allá en el 32 muere el gaitero Libardón también. Inicia su actividad en el 46 Faustino Menéndez, que luego será un fabricante que hará en el Museo de la Gaita como restaurador, como fabricante de gaites. Y inicia su actividad también Andrés Menéndez Fernández, Andrés de Praurredondo. Son los únicos que inician actividad, pero aquí hay otro hito en esta época, que en 1956 el Ayuntamiento de Gijón organiza un concurso de gaiteros, y José Remiso Valle, del que os hablaba antes, de que era el estilo de gaitero virtuoso, se convierte en ganador, y además lleva un título asociado que es gaitero mayor de Asturias. En el 70 hacen otro concurso, que también participan gaiteros gallegos, y es gaitero mayor de España, que también lo gana. Una cosa interesante de este concurso, que un concurso de gaiteros solistas, pero los concursos anteriores no son de gaiteros solistas, son de gaita y tambor, porque antiguamente la gaita no se podía conocer de otra manera o entender de otra manera que fuera gaita y tambor. Y aquí empieza el virtuosismo y la forma de tocar. En el año siguiente inicia una gira, se va para Cuba y desde Cuba anda a 14 países. Y una locura. En ese entonces un gaitero asturiano tocando en el $1 Million en Estados Unidos. Bueno, fue hasta Tampa a conocer una hermana que tenía allí también. Bueno, fue una locura aquello. Estuvo hasta el año 60 haciendo esta gira, ya superando, vamos a decir, lo que hizo Libardón, que fue a la Exposición Mundial de París y demás. En el 58 fallece uno de los maquilos, que
puede ser el fabricante de la gaita de aquí que tenéis en la institución. Muere en el 58. Y en el 59 fallece el hijo de Manuel, que es Antón de Cogollo. Esto es lo que llega a nosotros. Son los datos que hay, no tenemos más. Hay más gaites, porque gaiteros había, porque Libardón existía y tenía gaites, pero no tenemos más datos. Por lo menos yo no conseguí encontrar más. Y ya voy por décadas. En 1960, pues Remis graba su primer disco, que lo hace acabando la gira y lo graba en Buenos Aires. En el 63 fallece su padre, el gaitero de Capilla, también un gran gaitero. Una cosa muy triste, que no tenemos grabaciones de él ninguna. En el 65 se inaugura el Museo Internacional de la Gaita, y este es otro hito importante, y un museo que sigue ahí y que es un referente. Fallece Sebrayo, otro fabricante de gaites de Villaviciosa, y se crea el taller donde va a trabajar Faustino, que os hablé antes de él, que Dani además conociste tú en primera persona y demás. En este momento yo pregunté cómo se había creado eso, y era un momento en el que no había fabricantes. Daos cuenta, en décadas anteriores se habían muerto prácticamente todos, no quedaban. Entonces fue una forma de conservar esa figura y que la gente pudiera comprar una gaita, tener un sitio donde ir, y fue ahí en el museo donde se hizo este taller. Fallece Domingo Rodríguez Alfarro, la Veiga, que por ejemplo este hombre hacía una tipología de gaita que no tiene nada que ver con las de Cogollo, y una gaita que si la vemos, pues casi podemos entender que una gaita, vamos a decir gallega, pero ahí hablamos de las fronteras políticas, pero realmente todas estas gaitas van desapareciendo con ellos. Inicia su actividad en el 69 Rogelio Fernández, que fabrica una parte de la gaita que lleva la payuela. Va a ser una persona muy importante porque todos los gaites van a funcionar con los payueles que fabrica Rogelio. Entramos en los 70. Fallece el sillero de Carabia, otro fabricante. Inicia su actividad Chema Castellón, que también, además de ser gaitero, hizo gaites. José de Lobra, también fabricando, como fabricaba gaites con una tipología distinta, del Navia Eo, que eran unos gaites que no eran ni asturianes ni gallegues, claro, estaban ahí en el límite. Ya os digo que todos estos fabricantes van muriendo y con ellos se quedan los modelos de gaitas. Esos ya no se reproducen los de Cogollo. El Rosio de Lara, de Langreo, que fallece también, que era un fabricante que especializaba en gaites grilleres. Y inicia su actividad Luis Darnizo, que fue un gaitero muy popular, porque era el gaitero que acompañaba la canción asturiana en la radio, y fue muy popular. Inicia su actividad Manuel Castiñeira, que era un fabricante de payueles también, como Rogelio, y que fabricó un tipo de payueles también que ayudó mucho a la tímbrica, cómo sonaban los gaites de aquel entonces. Fallece también Firme del Pico Villar, otro fabricante de Boal, que hizo además muchas innovaciones. Este fabricante hacía también unas piezas de la gaita que aprovechaba, no sé si eran, no me acuerdo el calibre, utilizaba una bala no sé si era del CM, no sé qué calibre tiene, para hacer payones, para hacer una pieza de la gaita, y hizo sopletes de plástico con piezas de bujías y unas cosas y era muy innovador. En el 75 fallece en el 76 también el Collano, y este fabricante, por ejemplo, hay un fabricante que ya copiaba de Cogollo y ahí va al estilo de Cogollo. Y en el 77 también inicia su actividad Muño, un fabricante gallego que nos da esa pieza, el payón ese que hablaba yo antes, para los gaites, que va a fabricar cantidad de payones y todos los gaites van a funcionar con ellos. Fallece Agapito Pombo Salgado, de Caborana, también otro fabricante que copiaba de Cogollo, o vamos a decir mejor que era la referencia. Inicia su actividad también un fabricante que va a ser clave en los 80, el Praviano, Vicente Prado, el Praviano, también muy popular, porque acompaña la canción asturiana y demás. En el 79 empieza la actividad Alberto Fernández Velasco, que fue uno de los mejores fabricantes que existieron de gaites. Fallece Benigno Alanero, que fabricaba gaitas, era el hijo de Manuelín de la Carrera, y fabricó también gaitas. Y luego tengo una serie que lo pongo aquí, porque bueno, esto sí se reproduce en internet o en algún sitio, por si aparecen datos sobre estos fabricantes. Me llegaron historias, me llegaron nombres, pero hasta ahí puedo saber. Entonces, bueno, por si se puede seguir el hilo de alguna manera. Entramos en los 80, y en el 80 y el punto de inflexión.
inicia su actividad Diógenes, un fabricante que va a traer muchas innovaciones, que va a hacer muchas cosas y va a ser muy relevante junto con el Praviano y todos los fabricantes de esta época para el boom de la gaita. También fabrica, aunque de forma bastante discreta, Samuel Castañón, hermano de Chema Castañón, fabrica gaitas. Inicia también su actividad Tony Caborana, que es una persona muy curiosa porque hizo cosas muy interesantes en la gaita, pero tuvo muy poca influencia porque sacó muy poco material al mercado. Entonces prácticamente, pero hizo tonalidades graves, hizo cosas muy interesantes, aparte de fabricar gaitas de otros sitios, de otros países. Y de actividad también Bulnes, que Bulnes es un fabricante que aquí no tuvo relevancia, pero él vivía en Bélgica y allí sí la tuvo. Había una comunidad grande de asturianos en Bélgica y prácticamente todos los gaites que allí había o que se arreglaban era Luis el que estaba ahí. En el 82 se publica un disco que lleva Alborada de Manolo Quirós, y aquí aparece una tonalidad que no se venía usando nunca en la música tradicional. Apareció algún puntero antiguo de los de Cogolla, así grave, pero de si bemol, y es la primera vez que se oye una gaita en si bemol en un disco. Esa tonalidad y una tonalidad propia, por ejemplo, del clarinete, no de la gaita. Se emite por primera vez el programa en radio, era Radio Asturias, era Arpas, Gaitas y Zanfonas de Fernando Lara. Y aquí empieza el movimiento celta, la música celta, el boom de todo aquello. Se hace la primera edición de la Noche Celta de Corao, que ya todavía vive Remis, actúa Remis, Noega, Beleño, Emilio Cao, que era artista, y bien dos grupos extranjeros, los Fosies y, no sé pronunciarlo, los bretones, Breizurruz o algo así. Y era la primera gran noche celta en Asturias, que esto tuvo mucha trascendencia. Luego hubo muchísimas noches celtas y hubo ahí, pues empezó todo el movimiento celta, que era una cosa que estaba pasando en toda Europa. Inicia su actividad también Mori San José, otros fabricantes que es fundamental. Y Trasgu y el primer grupo folk que pone un disco en el mercado, Isla de Hélice. Al menos ese es el dato que tengo, en el 83, en el 84. Bueno, está el de los discos de Manolo Quirós, pero Manolo Quirós era un concepto diferente a la música celta, lo de música celta hay un constructo, porque quién sabe lo que tocaban los celtas, eso no se puede saber, ¿no? Hay un constructo, y una cosa que decimos nosotros, música celta, pero eso no existe realmente. Se publica el método de... perdón, que me saltaba, Manolo Quirós empieza a fabricar gaites, movido sobre todo porque no consigue comprar instrumentos que le valgan para sus proyectos, y este método va a ser fundamental porque en este método se va a hacer una cosa, va a hacer la normalización de tocar la gaita. La música tradicional popular tiene una cosa clara, que nunca existe una versión de una pieza, porque cada intérprete la toca de forma distinta. No hay un soporte de partitura de tal que fije la melodía, pero en este caso, en este momento, y es la primera vez que se fijan las versiones de las canciones. E incluso se empieza a hablar de muñeira de tal sitio, que realmente no es ese sitio, sino que está recogida en ese sitio. O la muñeira que por ejemplo, de Remis, pero realmente lo que estamos diciendo es la muñeira en versión de Remis o Valle. Y se empiezan a fijar las versiones y hacer una normalización del repertorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los gaiteros de Asturias empiecen a aprender de la misma forma académica y a tocar el mismo repertorio. Y esto ya es muy bueno para tocar juntos, pero también perdemos toda esa riqueza que había de esos grandes gaiteros que hacían sus interpretaciones, como la que hizo Rodrigo ahora, que te pones a escuchar las grabaciones de ellos, intentas reproducir lo que tocaban y narices, y dices tú, esto es muy difícil de hacer. Pero ahora estaban haciendo trabajos, por ejemplo, como el de Rodrigo, recuperando esas formas de tocar, esos estilos. Aquí hay un punto muy importante, que no sé por qué no lo tengo marcado como hito, que el colectivo Belenos y Beleño viajan a Irlanda a este festival, donde van a conocer a las personas que dirigen el Festival Intercéltico de Logueán. Y va a ser la entrada de Asturias en este Festival Intercéltico, que nos va a poner en la órbita con el resto de países, Escocia, Irlanda, todo lo que lleva el arco atlántico, y ese movimiento que hay entonces de la música celta, o llamada celta. Alberto
Fernández Velasco, este fabricante del que hablaba yo, que era un gran fabricante, en el 85 hace una cosa, crea un modelo de gaita a diapasón 440, reajusta la escala y modifica la digitación. Y ahí se acaba esa gaita. A partir de ahí empezamos con una gaita en temperamento igual, que hace una escala en do mayor y está pensada para tocar con otros instrumentos. En aquel entonces se habla de dignificación de la gaita, que hoy visto en retrospectiva no tenía que, y era digna de sobra, no teníamos que haber dignificado nada, era así. Pero hay una necesidad de poder estar a la altura de los otros músicos de conservatorio, de otra forma. Y bueno, ahí empieza, ese es el punto de inflexión de las gaitas. A partir de ahí todos los fabricantes empiezan a fabricar de esa manera. Es la primera vez en ese año 85 que Asturias tiene representación en el festival en el Intercéltico de Logueán. Entramos en el 85, fallece Florencio Arenas Posada, fabricante que se ponía también mucho en la feria de muestras a enseñar allí su trabajo. En el 85, esto es muy interesante porque siempre se habló había una cosa de sacar la gaita de si bemol a toda costa, porque los escoceses tocaban en si bemol. Entonces nosotros llegamos allí, esta ya era mi teoría, llegamos allí a Logueán, vimos aquellas bandas de gaitas con aquellos paisanos con esas faldes y nosotros quisimos reproducir eso. Y había una búsqueda de esa afinación que usaban esos gaiteros, nosotros queríamos tocar en ese tono. Y curiosamente, mientras los otros fabricantes lo buscaban, Luis de Arnizo fabricó una gaita en si bemol, que hay un vídeo, no lo voy a poner porque no van a extenderme, con Avelino Corte, que están en si bemol. Y Luis de Arnizo lo encontró sin buscarlo. O sea, Avelino Corte, por lo visto, le dijo Luis de Arnizo, y una gaita que suene gorda, decía, grave, y tal, para la voz de él, ¿no? Y el otro puso a buscar y dio con esto, pero buscando la voz de Avelino. En el 86, Soca Omega consigue ganar por primera vez el trofeo Macallan, que es un trofeo que se celebra en este festival intercéltico de Logueán. Compiten bretones, escoceses entre ellos, y nosotros competimos contra los gallegos. Y Soca Omega en el 86 ya consigue ganar este trofeo. En el 87 inicia su actividad un gran fabricante también, Carlos Moreno García, que además va a ser uno de los primeros, o el primer fabricante, a mi ver, que empieza con esta labor que yo también intento hacer de reconstrucción histórica de la gaita. Y en el 87, bueno, un escocés, Bob Sheffer, junto a Goretés, creen una membrana que va a cambiar también la forma de tocar la gaita, cómo se toca la gaita. Anteriormente a esto, los fuelles de los gaites eran cabres, eran pieles enterizas de cabrito, y a partir de ahí empezamos a trabajar con una membrana que transpira la humedad y que va a cambiar las condiciones de cómo funciona la gaita por dentro. Fallece Raimi Sovalle, el que va a ser el modelo de tocar la gaita hasta el día de hoy, y se celebra en ese mismo año que él muere el primer memorial Raimi Sovalle. Cogemos impulso con lo de Soca Omega y entonces se hace un concurso que selecciona a los 4 mejores gaiteros que se presentan para representar a Asturias en el trofeo Macallan, hoy se llama Macrimo, en el Festival Intercéltico de Loreán. Ese mismo año, compitiendo también en ese concurso, Vicente Praviano presenta un puntero cromático con llaves, como si fuera un clarinete. O sea, ya nos estamos poniendo y actualizando con los otros instrumentos, queremos tocar ya no solo una escala en do mayor, queremos hacer alteraciones y tocar con otros instrumentos. Asturias participa por fin de forma oficial en el 87 en el Festival Intercéltico de Logueán, que sigue haciéndolo hasta la fecha, y Vicente Prado Praviano gana el trofeo Macallan. Muchas veces ganarán representaciones asturianas y bueno, inicia su actividad Víctor Barral, que será un fabricante de fuelles sintéticos. Voy a ir tirando porque todos estos datos tampoco son interesantes para el que toca la gaita, y a lo mejor no para todos. En 1990 pues Vicente saca su primer modelo de si bemol, introduce también fuelles de charol y juntas de microporoso, que sustituyen al hilo que usamos para las juntas. Fallece Cayoko. Este posiblemente sea el último fabricante que fabrica un tipo de gaita que no tiene que ver con la gaita moderna, con la gaita que viene de Cogollo. Y
empiezan a fabricar los distintos fabricantes, que en ese momento hay un fervedero porque hay bandas de gaites, hay grupos de folk, hay noches celtas, vamos a Logueán todos los años y la gente busca nuevas tonalidades y los fabricantes están ahí en esa carrera de sacar instrumentos nuevos. En 1990 se crea el Concello de Gaiteros Asturianos, que va a ser una entidad muy importante, pero con una pena muy grande, que va a durar muy poco tiempo, pero que va a mover muchas cosas en el tiempo que va a funcionar. Entre ellos, pues reúne a todos los artesanos para ese modelo de gaita moderna. Ya vamos a hacer una normalización, ¿no?, de la escala, de cómo tiene que ser la gaita, y reúne a los fabricantes de entonces. Seivane ya no se introduce, el fabricante gallego nos introduce los fuelles de Goretés, que había fabricado el escocés, que había diseñado el escocés. Diógenes hace su primer modelo de si bemol, y el Concello de Gaiteros publica el método de gaita de la colaboración de Ayures, que va a ser la normalización ya definitiva del repertorio. La J de Cangas se va a quedar como la J de Cangas, la J de tal, todas las versiones van a quedar fijadas. En el 91 el Concello de Gaiteros promueve también una beca para la búsqueda de este puntero de si bemol, y para los artesanos, para que lleguen a ese si bemol que usen, que ya lo tenía Rizo ahí atrás. Organizan unos encuentros en Proaza y Grao de todas las bandas de gaites que había en aquel momento. Hay una foto histórica que salen todas las bandas ahí colocadas en, bueno, una pasada eso. Creo que solo fueron 2 años nada más, y se grabó un disco con todo, o sea, cada banda interpretando una canción y demás. Se organizan cursos de armonización para que los gaiteros aprendan a armonizar para banda. Se hacen incluso acuerdos de tarifas, de lo que se debe cobrar una banda de gaitas. Aquí ya estábamos en casi ya como un sector de la industria de la cultura y tal. Promueven también la creación de un puesto restaurador y maestro luthier para el Museo de la Gaita, ya para sustituir a Faustino, que yo creo que había fallecido, o al poco, no sé cómo estaba la cosa. Eso nunca se logró. Y prácticamente ahí el Concello llega hasta ahí, porque luego se va diluyendo y no hace más, pero en ese poco tiempo que estuvieron hicieron muchas cosas. Se nos introducen fabricantes gallegos como el taller de Ispo, un taller que está pensado para trabajar en serie, y introducen muchos gaites en Asturias, gaites asturianes, fabricadas en Galicia, pero gaites asturianes. Manuel Quiros publica su libro de la gaita, que además va a incluir muchos planos de gaitas. Tony hace su primer modelo de si bemol. La banda de gaites de Viciosa introduce modificaciones también, cosas como una válvula de corte para los roncones. Y en el 93 todo esta que va creciendo de la afinación temperada, de tocar los instrumentos, vamos a decir que tiene un culmen ahí, que se publica este disco, pero además hay una presentación donde se toca esta obra, Fantasía Asturiana, de Benito Lauret, interpretada por la OSPA, y con una pieza, concretamente esta, Fantasía Asturiana, con una intervención de gaita como instrumento invitado en la Orquesta Sinfónica, que es Manolo Quirós, el que es el gaitero solista. Aquí ya tenemos una unión Orquesta Sinfónica Gaita. Y en el mismo año, Alberto Fernández, hijo de Alberto Fernández Velasco, actúa con la gaita cromática diseñada por el padre, una gaita ya con cromatismos, en el concierto de la OSPA del Día de Asturias, también con Orquesta Sinfónica, que interpretan el himno de Asturias. En el 94 inicia su actividad de fabricante Miguel Alonso, que va a ser el que más gaitas va a fabricar para bandas de gaitas. Fallece Octavio Lacalella. Bueno, distintos modelos de gaitas. Fallece Andrés de Parredondo. Andrés de Parredondo fue un fabricante que tuvo ya un impasse y fabricó muchísimas gaitas porque no había fabricantes, y hizo muchas gaitas, gracias a él muchos tocan la gaita. Lo que decía Miguel Alonso, mete unos cambios que son punteros en plásticos, en PVC, fabrica el modelo de si bemol, que va a ser el que más va a tocar, van a usar las bandas de gaites. Inicia su actividad otro fabricante, David López, un fabricante de Cantabria, que sigue fabricando y que fabrica muchas gaitas asturianas también. La zona occidental de Cantabria, pues hay mucha afición a la gaita asturiana. Se publica Tierra de Nadie, de José Ángel Ella, que esto pone la gaita asturiana en el mapa, en el mundo. José Ángel va a ser un artista de orden internacional,
bueno, en este momento pues estamos con la música celta, que ya tocamos con una orquesta sinfónica, que ganamos un concurso, vamos a decir, internacional en Lobeán, y la gaita, vamos a decir, que están aquí en su plenitud. Inicia su actividad también la Fundación Belenos, que va a ser muy importante para estudios etnográficos, y publica su primer ejemplar de Asturias, Memoria Ancestral de un País. Ya estoy acabando. En la década de 2000 se crea la empresa que yo tengo, Tinta SL, Escuela y Taller de Instrumentos de Música Tradicional Asturiana. Esto, en el 2000, respondía a una carencia de profesionales. Por eso, junto a otros socios, hice una empresa, porque no había profesionales más que cualificados que estuvieran reglamentados, vamos a decir, dados de alta y demás. Entonces hacemos una empresa que se va a ocupar de fabricación de gaitas y de servicios. En el 2000 se crea la gaita multitímbrica, la gaita electrónica, que ya era que tocaba aérea, o sea, la primera gaita sintética del todo. Y 2000 no sé por qué tengo aquí a Mori. En 2000 algo, mira, pues abajo. Crea la válvula vulcanizada, un sistema antirretorno para la gaita que se hace en una fábrica que hacen vulcanizados. O sea, estamos ya en los niveles. Yo creé una empresa, pero en el 2000, la época de las empresas, se crea una empresa en Madrid, Evia, Parrado y Aragón, impulsada por Evia, que una fábrica en toda regla, o sea, ya no hay un taller artesanal, y una fábrica. Entonces le a José Ángel, que va a sustituir a Rogelio, que hacía los pañuelos, y va a fabricar muchísimos pañuelos para todos los fabricantes. Diógenes, que hace muchas innovaciones, patenta un modelo de válvula de corte de roncón que hasta el día de hoy es el que seguimos utilizando y que cambió también la forma de tocar en aquel entonces. Fallece Chema Castellón, fallece Manolo Quirós muy pronto. Bueno, nosotros sacamos el primer modelo de si bemol y se crea otra empresa, Gaites y Indumentaria Lesiones Sociedad Anónima, la primera sociedad anónima. Estamos en un momento que todo se está moviendo. Diógenes y Tejedor patentan un puntero con regulación mecánica. Ahora ya podemos modificar el puntero, la afinación, con una regulación mecánica, sin andar con hilos y demás. Inicia su actividad de fabricante Tino Espada, fallece Samuel Castañón, fallece Pacho Turón, fabricantes que también fueron relevantes. David López patenta las polillas, que hay un sistema también de afinación. Son todo mejoras, entonces tampoco me voy a... El que pueda leer y conozca del tema, pues sabrá de qué son, pero son mejoras que se van incluyendo. Empiezan a cerrar las empresas, el boom llega poco, cierra Lesiones, fallece Arnizo, y aquí en el 2006 yo otro hito también, y es la primera vez que se dedica a un proyecto de fin de carrera a la gaita. Estudia pues elástica, dice aquí, viscoelástica y modelación geométrica de lengüetas dobles para instrumentos de música de viento, todo eso, y una tesis que habla sobre el españoles, lo que hacía Rogelio y lo que hacía después José Ángel, y una pieza pequeñina que va ahí en la gaita. Pues eso es el motivo de una tesis. Primer modelo la de Carlos, primer modelo la de David, ya vamos a tonalidades más graves. Miguel también saca el la. Fallece Ignacio Noriega García, uno de los últimos gaiteros clásicos y el último que fabricaba fuelles de cabrito, y con él prácticamente se acabó. Ahora Armando sigue fabricando fuelles de cabrito, otro fabricante de Gijón, el único que lo retomó. Cierra su actividad la empresa de Parrado y Aragón. Primer modelo en gaita de Diógenes. Inicia su actividad Banatain Pipe Bass, que va a ser un fabricante un distribuidor de fuelles y de más accesorios de gaita. O sea, fijaos qué cosas, o sea, ahí atrás en 1900 casi que cogían una accesoria para desmangarla y arreglar la gaita, y ahora ya tenemos hasta una empresa de servicios que nos manda piezas, que nos manda de todo. Bueno, nosotros creamos un modelo de blindaje del soplete para la humedad, y ya estamos en 2010. Inicia su actividad Pablo Carpintero, y un fabricante gallego que fabrica versiones de réplicas de gaitas asturianas antiguas, pero coge esas gaitas antiguas que yo os decía que desaparecieron, que son sobre todo las de la franja del Navia y bueno, hace reproducciones de esas gaitas.
más modelos de afinación distintas. Inicia su actividad Raúl García, que será otro de los que fabrique payueles y payones para gaita, esas piezas de solo tan pequeñitas. Fallece Alberto Fernández Velasco, que fue una de las personas más influyentes en el mundo de la gaita por la calidad que tenía en su fabricación. Fabricaba unas gaitas con una tímbrica, que vamos a decir, espoleó al resto de fabricantes a seguir esa línea que él tenía, ¿no? De cómo hacía sonar los gaites. Se me está yendo un poco de la mano el tiempo, ¿eh? Y a mí también. Y a mí, a ti no te estoy dejando. Y fallece José Ángel Velasco, fabricante de payolas. Inicia su actividad Alberto Fernández Varillas, hijo de Alberto Fernández Velasco. Incluye mejoras también, mecanismos y cuestiones que mejoren también el funcionamiento de la gaita. Y Mori San José y José Manuel Tejero presentan su modelo de gaita cromática. Seguimos con el tema de los gaites en afinación de temperamento igual y demás. Bueno, van apareciendo distintos fabricantes como Gaitas Linde. Seivane ya se anima y hace también Gaitas Asturianas, que es un fabricante gallego. Y aparece también Uber, que se dedican a fabricar gaitas mediante fabricación aditiva, o sea, en impresión. Imprimen las gaitas. O sea, ya no tenemos un fabricante, y una máquina que imprime la gaita, impresión en 3D. Alberto saca sus primeros modelos comerciales, y aquí hay otro estudio que, resumiendo, este estudio y un estudio que se hace con la Universidad Tecnológica Industrial de Asturias, que trata de averiguar cómo influyen los materiales en el sonido de la gaita, cómo afecta, pues eso, la distinta composición de la madera para el sonido. Primeros modelos de gaita en si bemol y red de gaitas Linde. Alberto Fernández Varillas presenta su modelo de puntero cromático. Fallece un fabricante de Beñanís, Manuel Sánchez Campillo. Inicia su actividad uno de los nuevos fabricantes, Fernando Vázquez Cárcava. Bueno, se presenta el puntero cromático, y aquí en 2018 también Giovanna Calvín García presenta otro trabajo de fin de grado sobre el análisis de lo que sería el roncón de la gaita, cómo funciona el roncón de la gaita. Inicia su actividad otro fabricante nuevo, que lleva Palo Bango, que eso ya actual, y también Rosetés Gaitas Juan Oliver en Madrid, otro fabricante que se incorpora. Bueno, David presenta un sistema de mejora de afinación de alteraciones. Y en 2019 todos los fabricantes venimos copiando de Cogollo y reproduciendo sus modelos, pero en el 2019 Alfonso Fernández y Pelayo Fernández descubren que los de Cogollo tienen un método para fabricar los gaites. No se trata de como hacemos nosotros, que copiamos el modelo y lo intentamos mejorar proceso de prueba, acierto, error. No, estos tienen un método para hacer un escalado. Descubren que trazan catenarias para los perfiles acústicos de la gaita, y esto estamos hablando en 1900. O sea, yo no sé cómo estos señores de los regueres de Cogollo tenían esos conocimientos, pero ya algo pasmoso, porque esto no existe ni en Galicia ni en ningún país, o sea, de unos fabricantes que tengan un método. Lo que se hace es reproducir los instrumentos antiguos e intentar mejorarlos. Eso fue impresionante, y ahora, bueno, vamos a ver el fruto que da todo eso. Y ya voy a culminar, ya sé que hay muchísimo rollo, pero tenía que soltarlo todo. Y llegamos a 2020, fallece Diógenes García. Gaitas Linde presenta, vamos a decir, el primer puntero fabricado con ese método de Cogollo. O sea, ahora ya no solo lo copiamos, sino que sabemos qué método tiene y se empieza a utilizar. Se consigue la patente de la gaita sintética, la gaita impresa. O sea, ahora mismo, si tú tienes los archivos, puedes imprimir una gaita, si dispones de una impresora 3D. Yo me la bomba. Esto, si lo cuenten ahí a Libardón, da vuelta a la cabeza, porque imagínate él que iba cuando fue a la Feria Internacional de París, que debía ser lo más, no sé, lo que sería lo más en aquel entonces. Imagínate una máquina que imprime gaitas. O que imprime papeles. Ya sería claro, de aquella. Y luego ya, pues, Juan Oliver, el fabricante externo de Madrid, pues saca también payones. Esto, que había unos fabricantes que dedicaban un montón de horas a fabricarlos, los hace también mediante impresión 3D. Y 2022, el año pasado, se cierra con otro hito de la gaita, la primera promoción de grado superior de la gaita asturiana.
Y ahí es donde lo dejo yo y hago la siguiente reflexión. O sea, ahora mismo tenemos los primeros licenciados de grado superior. Cuidado, estamos hablando de algo muy importante para la gaita. No sé si todos lo sabíais, que ya hay una promoción de grado superior. Y sin embargo, después de toda esta carrera que yo acabo de intentar resumir así una encima de otra, estamos casi otra vez ahí, en aquella gaita, porque la música orquestal parece que no se lleva bien con la gaita, o la gaita con la música orquestal, eso parece que no germina mucho más allá. Hubo un intento de Casimiro de hacer una sinfonía para gaita y orquesta, sí, que se estrenó en una laboral y también en Madrid, en el Jovellanos. ¿Fue en el Jovellanos? No, hubo dos. Ah, hubo dos presentaciones. Y hasta ahí podemos llegar. ¿Cuál es el futuro de la gaita? No lo sé. Yo creo que con este resumen todos podemos entender, aunque sea alguien profano de la gaita, que la gaita en apenas 50 años hizo una evolución terrible. Hubo muchísimas personas que dedicaron muchas horas, mucho tiempo a mejorar cuestiones técnicas, a llegar a puntos clave de poder tocar con otros instrumentos, pero estamos ahí en un impasse ahora en 2023, empezando en 2023, que la gaita no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Cada vez somos menos fabricantes, que debemos quedar 3 o 4 fabricantes en activo. Las noches celtas y todo eso prácticamente desapareció y bueno, quedan pequeñas islas y cosas de la gaita a pesar de todos esos logros. Y bueno, aquí concluyo la exposición que yo quería tener y doy paso a Rodri, que ya me extendí más de la cuenta. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, ahora a ver, acabo yo con el tiempo que me queda. No sé si esto cierra pronto o cómo llega. Buenas tardes. Bueno, yo soy Rodrigo. Soy o intento ser maestro de gaita. Desde va pues más o menos unos 10 años también. Y como comentaba antes Dani, soy de esa generación que tuvo ya la posibilidad de formarse en el instrumento en un contexto reglado, en un contexto de convivencia con otros instrumentos en las escuelas de música municipal en mi caso. Después tuvimos la oportunidad también de estudiar el grado profesional en el Conservatorio de Oviedo y demás. Y bueno, mi intención era hacer un poco una reflexión, un poco viendo pues todo este recorrido que hizo esa cronología que presentó Chus, que yo creo que es muy ilustrativa visualizaría algo así como una campana de Gauss, ¿no? Que tendría su pico en el año 2000, ¿no? 2000 más o menos, en la década de los 90-2000, donde estamos hablando de que antes del telediario de Antena 3 anuncian el disco de Evia a nivel nacional, ¿no? En el año yo acuérdome de Guaje viendo Los Simpsons a mediodía y resulta que el anuncio que te metían antes del telediario era el disco de Evia, de Tierra de Nadie, y salía, ¿no?, el videoclip de Evia y demás. Viendo toda esta cronología y todos estos avances de impresión 3D, de gaitas cromáticas, de todo este tipo de tal, parece que todo invita al optimismo, a priori, ¿no? De la misma manera que, haciendo una analogía, tanto como estamos en una época, en el momento histórico, a nivel global me refiero, en el que mayores avances técnicos, científicos, el momento de mayor avance de la civilización, en el que se está pensando en la manera y el día de llegar a Marte, puede ser también posible que estamos al borde del colapso de la civilización como la conocemos. De hecho, muchas voces alcen ya en ese diseño, ¿no? Pues yo vengo a hacer un poco de Greta Thunberg versión micro con el tema de la gaita, porque das el caso de que todos estos avances y todas estas cuestiones que tenemos, todo este boom, a mi entender, y esto es una visión totalmente personal, podemos estar ante los primeros señas, los primeros avisos de que a lo mejor la manera de hacer las cosas o la dirección tomada non foi la máis adecuada, pensándolo en retrospectiva e a gran escala. Con esto quiero decir todo el respeto a todo lo que se hizo, a todo el legado que tenemos, a todo lo que se vino desarrollando, porque fue lo que correspondió hacer en ese momento histórico.
pero agora 30 años después, 30 o casi 40 años andados, dende, por exemplo, por marcar un punto, dende esa, vamos a decir, estandarización del instrumento de manes de Alberto Velasco, en el que fai esa gaita que empieza a ser el xermen de esa gaita que va posteriormente a poder tocar con otros instrumentos, que va a poder salir fuera, que va a poder, fuera me refiero del so contexto inmediato, y el momento, yo creo, o a la mi generación correspondenos a hacer retrospectiva y un poco parar, no matar al padre, no se trata de matar al padre ni mucho menos, pero sí analizar todo el camino andado y ver en el punto en el que estamos y a qué dirección vamos. Entonces, con esto, antes quería hacer una pequeña cita para introducir todo esto, que es del año 1925 de José de Villalaín, nasó Topografía Médica, que tenía varios sobres de topografía médica, esta era del Concello de Corbera de Asturias, y dice así, es un párrafo breve: la gaita, instrumento estridente y deficientemente construido, por lo que su escala resulta desafinada y desagradable, instrumento rústico, ingrato a los oídos educados, instrumento de gentes que solo comprenden la música, berreando canciones con una bocaza abierta por la que salen varadas de sidra. Y sin embargo, este instrumento estridente, rústico y chillón, cuyo fuelle huele a vino blanco, a sidra como el aliento del gaitero, ¿cómo suena fuera del país? Esto es una radiografía de un momento, estamos hablando del año 1925, estamos hablando de que ya tuvo el gaitero Olivardón de gira por Latinoamérica, ya puso la gaita en la Expo de París, pero desde Asturias sigue habiendo pues ese dualismo clásico asturiano, ¿no?, que siempre tuvimos, de ese romanticismo para con lo propio pero mezclado con el autoodio, ¿no?, con esa sensación de que eso, qué bien suena cuando estás emigrado y lleves 40 años fuera y esa gaita que a todo el mundo encoge el corazón, pero qué horror de instrumento, en verdad. Entonces, parecíame que era interesante partir de aquí, porque como vimos esa gaita, y esta misma gaita que acabamos de escuchar aquí, y una gaita, no sé si alguien a lo mejor sí, no quiero ser yo aquí nada, pero no sé si nadie se rasgaron los tímpanos con estos instrumentos que presentamos aquí hoy, tocando incluso fragmentos polifónicos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a partir de ese momento, de los años 80, hay toda una generación de xente en la que uno de los grandes esfuerzos colectivos es romper con esto, con esta cita, romper con esa indignidad de la gaita, con ese un cierto complejo de que de determinadas intelectualidades pues consideren que el instrumento no está a la altura de lo que tiene que estar, ¿no? Entonces hay que, de alguna forma, hay un cierto, como se suele decir, complejo de impostores, ¿no?, de creer que estás ahí codeándote con músicos, pero tú no estás a la altura porque no eres músico bastante, tu instrumento no eres lo suficientemente instrumento. Entonces hay todo un estigma generacional ahí que va a generar todo esto que vimos aquí, que son grandes avances, por supuesto, porque además, entre otras cosas, de no ser por todos estos avances, servidor que está aquí falando ni estaría aquí, ni seguramente estaría ocupándose del tema de la gaita, porque no habría el contexto ni los precedentes para que en el año 2000 o en el año 99, guajes de 8 o 10 años que ya éramos mi hermana y yo, nadie fuera a llevarlos a clase de gaita, porque no habría todo ese contexto. Pero hoy, en 2023, sí que toca reflexionar un poco sobre todo esto. Vimos la creación de bandas de gaites, vimos las incursiones de la gaita en la orquesta sinfónica, pero y la primera vez en la historia en la que a la gaita, y un poco haciendo una analogía un poco bíblica, ¿no?, digamos que metióse a la gaita debajo del agua, de les aguas, y en un rito bautismal, ¿no?, díxose algo así como: tú desde ahora ya no serás gaita, serás oboe, o serás fagot, o serás trompeta, ¿no? Es una manera de un poco así hilarante de decirlo, pero desproveyóse a la gaita de lo que la hacía ser, a mi entender, vuelvo a decir, de todo aquello que era el contexto que hizo que ese instrumento y no otros perdurara a lo largo de siglos, pues estamos hablando de que los primeros
primeras representaciones, por lo tanto eso ya estaba allí, ya estamos hablando del siglo XII, ¿verdad? Los capiteles en Villaviciosa, en la Oliva y demás. Estamos hablando de un instrumento que tuvo aquí la forma, vamos a decir, la forma gaita cornamusa lleva en Asturias, que se sepa al menos desde el siglo XII, y desde antes pues es muy fácil de prever que también. Por lo tanto, algo habría para que ese instrumento perdurara a lo largo de los siglos y no otros instrumentos que tuvieron su aparición, su evolución y su desaparición. La gaita llegó en un estado de vitalidad, aunque también el relato decía un poco lo contrario, porque siempre hubo siempre también ese mantra repetido de que en los años 70 no quedaban gaiteros. Pero ¿cómo es posible? Si cuántos, va que hay una cronología en la que hacen fallecimientos, pero cuántos facedores de gaites, que no gaiteros, cuánta gente que hacía gaites aparecen aquí reflejado el fallecimiento. Nos contamos, pero hay más de 50 nombres. Unos cuantos, sí. Por lo tanto, si en Asturias, en la horquilla del siglo XX, que ponte a añadir fechas hacia atrás, pero si en el siglo XX hubo en torno a 50 gaiteros, fabricantes de gaita, quiere decir que gaiteros y algo exponencial. Por ejemplo, yo, consultando el archivo de Javier de Arroes, que es uno de los grandes recopiladores de música tradicional centrado en la canción asturiana y en la gaita, consultando el archivo, que es un archivo que hay que agradecer públicamente, que está abierto para todo aquel que quiera ir a consultar, por una investigación que estoy haciendo, pedí que si podía echar un vistazo a cuántos gaiteros tenían registrados en el concello de Villaviciosa, y de un vaciado de datos arrolló 51 nombres. Hablo de aficionados, profesionales, profesionalizados, más gaiteros y menos gaiteros, pero 51 gaiteros, en algunas parroquias más de 10 nombres. Entonces, claro, realmente sí hubo una continuidad. ¿Qué pasa? Que la percepción que se tiene socialmente del músico, muchas veces, es la del músico profesionalizado. Porque nosotros, por ejemplo, en una investigación que estuvimos haciendo a raíz de los jornales del violín tradicional de Piloña, que es una iniciativa de la banda Gaites La Cadarma, la asociación a la que pertenezco, al preguntar a la gente, y es muy común esto, cuando haces una entrevista etnográfica y preguntes a la gente, oye, y aquí en este pueblo había músicos, oye, en casa, en la familia vuestra había músicos y tal, lo más fácil es que la primera respuesta es siempre un no. Y si tires un poco del filo, no, pero mi padre tenía un violín y tocaba de mozo para los bailes y tal, pues tu padre era violinero, tu padre tocaba música. No, pero no era músico, no salía ahí a tocar, no iba a los sitios a tocar, no iba a tal. Entonces hay un matiz interesante en cómo hagas la pregunta para la respuesta que vas a obtener. De la misma manera que se afirmó siempre y hasta ahora, porque el problema es que como no puedes viajar en el tiempo, no puedes constatar cosas, pero ¿cuántas veces se preguntaría si había gaiteres? Pregunto yo. ¿Cuántas veces se preguntó por los gaiteres? Porque si yo llego a un pueblo y pregunto, oye, ¿aquí quién era el gaitero? Sí, hombre, Pachín, el de no sé dónde, el de casa fulanita, no sé qué. Pero claro, lo que no se pregunta, no se puede responder. Entonces, pues es otro melón que está por abrir ahí, el de qué pasaba con los gaites. Tenemos el caso de Justina Castañón, que tocó en casa la gaita de su padre, porque su padre siempre, nunca, y prohibió, como a lo mejor otras familias, de tocar el instrumento y tal. Pues Justina Castañón falleció hace 5 años, creo, no estoy seguro ahora mismo, con 90 años, y una mujer que tocó, que no llegó a tocar, no llegó a dar el salto a la profesionalización, que sí pudo dar Remi Sovalle, por ejemplo, porque en aquel momento no estaba bien visto que ella pues ya tenía un mozuco y ahí tocaba casarse, no estaba bien visto que Justina agarrara el maleto y la gaita y marchara a Madrid como y propusieran ir a actuar en teatros en Madrid. No estaba visto porque ella correspondía a casarse. Remi sí podía agarrar la maleta y ir para América. Entonces, ¿cuánto de la historia de la gaita conocemos y cuánto desconocemos? También tiene que ver muchas veces por la falta de datos y otras muchas veces tiene que ver por lo que no se pregunta. Lo que no se pregunta mal se responde. Entonces, bueno, y una cosa que siempre me presta a decir también porque bueno, ahora bien, respecto a las enseñanzas y demás, que yo un poco también lo que me proponía Dani, estamos en un momento en el que posiblemente eso haya el mayor número de recursos disponibles para aprender, no la gaita, cualquier instrumento musical. Estamos en un momento en el que puedes agarrar un curso en vídeo, ponerlo ahí
en casa, tú tranquilamente con el vídeo delante, con un tío, con una tía ahí tocando el instrumento que sea, con la partitura delante, poneslo a la velocidad que quieres, repíteslo a la velocidad, las veces que necesites. Tenemos libros publicados, hay CD-ROM interactivos, incluso hay un par de CD-ROM interactivos publicados por Shuaku Amieva y por Flavio Benito también ya hace bastantes años. ¿Y cómo puede ser posible que estemos en un momento en el que, lo mismo, si hiciéramos una pirámide poblacional de la gente que está tocando la gaita, y el momento de las últimas 2 décadas que menos gente moza y menos niños y niñas hay tocando la gaita? Porque, y yo estoy ahí una constatación personal, yo como profesor, si tengo por curso, vamos a decir, no lo sé, en total que puede ser 35 alumnos y alumnas, 30 son personas mayores de 40 años. Y eso me consta que ya algo, ahora mismo en el momento que estamos, ya algo bastante generalizado en todos los lados. Puede pedirse información a la Escuela de Música de aquí de Ubiedo, del Tartiere, puedes ver fotos de la banda Gaites Yacín este año en Lorient, y lo que va 15 años eran bandas de rapaces y rapazos de 15, 16 años, 14 años, un rebañado, y la nota discordante era que hubiera una persona mayor, aparte del director o los directores. Ahora estamos ante un fenómeno que es eminentemente adulto. Entonces ahí yo prendería las alarmas, porque en el momento en que cortes la transmisión generacional, en cualquier cosa, en esto, en un deporte, en la canción asturiana, en lo que queramos ver, hay que, si somos avispados y anticipamos los acontecimientos, si no hay gente aprendiendo a tocar la gaita en el año 2023, malamente debe haber gente tocando la gaita en el año 2040. Entonces, esto puede verse analizando pues muchas cosas, muchos apartados del contexto de la gaita contemporánea, como por ejemplo podemos analizar el nivel de matrículas en los conservatorios. Yo creo que en el grado superior, bueno, acabó una primera promoción de 4 personas, no hay más de 4... Abrevio. Quiero decir, hay muy poca gente estudiando el itinerario profesional que tantos años se luchó por tener. Resulta que parece ser, o puede intuirse, que no hay una demanda social detrás. Porque si hay 2.000 personas tocando la gaita, por decir una cifra así un poco aleatoria, en global, a nivel amateur, a nivel aficionado, a nivel de todo, ¿cómo es posible que solo 4 o 6 personas estén formándose a nivel superior? O a nivel profesional, en el grado profesional, en los cursos de grado profesional. Entonces, lo que quiero decir con esto, y que donde quiero llegar yo, es que a lo mejor deberíamos reflexionar si el hecho de desposeer a la gaita de todo ese contexto histórico que la hizo perdurar y mantenerse a lo largo de los siglos, que lleve el oficio de gaitero, y el tocar en las fiestas, en las mises, la canción asturiana, los bailes, lo que lleve el oficio tradicional, del que muchas veces pues un poco huyóse también, porque buscábamos otros contextos, buscábamos otro plano escénico en el que había que estar y en el que había que reivindicarse. Si a lo mejor precisamente si quites esa pata a la banqueta cae. Y la pregunta yo, digamos, que lanzo, y la tal, podemos analizar los conservatorios, podemos analizar los concursos de gaita. Antes había que hacer incluso preselecciones a puerta cerrada en algunos años de los concursos más importantes de gaita a nivel asturiano, como puede ser el concurso Muestra de Folclore de Ciudad de Ubieu, o puede ser el Remiso Valle. En el Remiso Valle hubo años de tener que hacer, no sé si una eliminatoria, incluso 2 eliminatorias antes de la final, porque igual había 40 participantes. En el Campo Amor pasaba más o menos lo mismo. Ahora, malapenes, hay participantes bastantes para eliminar a 2 para que lleguen a final el número que se quiere tener de finalistas. Entonces, todo esto ya es sintomático. Entonces, podemos colgarnos galones de todo lo avanzados que estamos, que por supuesto que lo estamos en muchos aspectos. Quisieran muchas otras gaites del mundo y otras muchas realidades gaiteras, ocurre en Italia, ocurre en Suecia, ocurre en otros países, también los hay más adelantados, pero hay mucha gente que está mucho más atrás que nosotros. Acabamos de ver que a primeros del siglo XX ya había un método, más o menos, una técnica de construcción de las gaites con una metodología constatada. Quiero decir, tenemos mucho en la mano
Tenemos unos avances técnicos de una xente que traballó, que rompió la cabeza devanando los sesos para hacer avances, caso de Diógenes, caso de Alberto, para tener unos avances en la gaita en Asturias que la mayoría de gaitas del mundo no tienen. Pero todo este castillo de naipes, si non hai una significancia del instrumento para la sociedad, ya pues pone luces de LED a la gaita, de hecho leales hay también, que amiguinos esto, como se suele decir, se hunde. Ahora, recetes no tiene nadie para tal, es muy fácil diagnosticar los errores, soy consciente, y venir aquí y soltar una sarta de qué mal estamos y qué mal no. 3 ideas para cerrar, que pueden ser la clave, o no, pero al menos son la idea que yo tengo de cuál podría ser soluciones para tal. Te ha visto que únicamente per se la posibilidad de ser profesional per se no sirve de nada. A lo mejor fan falta opciones profesionales reales para esa xente que para que haya una xente que tenga una motivación para estudiar en un conservatorio y tener un título, porque no va a salir una plaza de gaitero en la OSPA, y si saliera va a salir una, no van a salir 15. Cada año que salgan 4 gaiteros con el título del conservatorio van a ir a opositar para secundaria porque no tienen en dónde trabajar profesionalmente. Pues hubo proyectos encima de la mesa de hacer una banda de gaites profesional en el Principado de Asturias. De la misma manera que hay una orquesta sinfónica del Principado de Asturias, podría haber una banda de gaites profesional institucional, para actos institucionales, para representar a Asturias en el mundo, que fuera profesionalizada. Podría ser privada también, no tiene por qué ser todo tirando del erario público. Puedes profesionalizar la gaita, porque maestros profesionales somos. Yo soy autónomo y ahí estoy religiosamente todos los meses machacando. Te ha visto que esas vías de profesionalización no son suficientes, porque no ofrecen salidas suficientes para la gente. Eso por un lado, y el otro pie que yo creo que es fundamental y que no está haciéndose, la gaita y la música tradicional asturiana, si no queremos que rompa el espejismo, el oasis, y que esto sea un recuerdo cronológico de una cronología y sea otro fito más ahí en este documento, la gaita y la cultura asturiana en general, pero estamos hablando de gaites, tiene que estar en las escuelas. Y la gaita hay muchas formas de que esté en las escuelas, en los colegios. Y algo tan fácil como la flautuca de estar en la escuela, que hay un instrumento que no tiene más recorrido que ese, que tener unas nociones musicales para los niños cuando estudien. ¿Por qué en Asturias no puede ser una flautuca que toque como una gaita? Y a lo mejor de esos 6.000 guajes que están escolarizados en segundo de primaria o del cuarto de primaria que están tocando, si toquen eso, ¿cuántos de esos pueden querer dar un paso más y decir, mamá, yo quiero tocar la gaita? Porque mira, puedo tocar esto y resulta que aprendí a tocar en la escuela el chalanero y oye, quiero más. Eso en Escocia está pasando. En Escocia está la gaita y está el tambor en casi todos los colegios, como actividad extraescolar y a veces dentro del currículum. Esas cosas deberíamos reflexionar también, porque todo el resto del contexto tenemos buenos instrumentos, tenemos buenos fabricantes, tenemos discos, tenemos bibliografía, libros, estudios, gente que está estudiando los repertorios antiguos, lo moderno, gente componiendo, gente haciendo versiones en TikTok. Pero como no enganchemos a la reciella, todo eso va a hacer y va a ser un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. No me extiendo más porque no, ya vamos ya un poco de... Te lo comí. Bueno, en tiempo fui religiosamente, 8:30 y 1 minuto pasado. Entonces nada, bueno, esto insisto, yo una visión personal, no pretendo que se comparta por todo el mundo, no pretendo sentar cátedres, no pretendo ser yo el más listo del reparto, ni muchísimo menos, pero bueno, dado que esto daba pie a hacer este análisis también, pues parecíame interesante, ¿no? Pues presentar cómo esta gaita pues de finales del siglo XIX ni está tan desactualizada, y a lo mejor puede ser el último filo que nos une a un legado milenario, que como cortemos esos últimos filos, a lo mejor se va todo dicho un poco coloquialmente, al carajo todo. Así que más nada, si alguien quiere comentar alguna cosina, podemos comentarla ahora o al terminar o tal, nada, reiterar... que hay un vídeo que enseñar como colofón, que eso sí son 30 segundos, que ya la vuelta de tuerca, que era precisamente por lo que Dani, cuando hizo la propuesta... A ver si soy quién. Coño, aquí.
a ver si quieres que esto, ahí estamos, que lle como con una gaita electrónica, una gaita MIDI, puntero MIDI que quería poner aquí, pero bueno, por fallos de conexión no tuve manera de hacerlo, por lo tanto traigo en vídeo. Esto es una gaita MIDI fabricada en Portugal con diferentes digitaciones, también digitación asturiana, y que en combinación con programas informáticos puedes modificar la afinación hasta por cents de cada nota que produce el puntero. Entonces yo, en un alarde de friquismo, lo que decidí hacer un día era intentar hacer esta gaita, que todo parecía indicar que la finalidad es que es una gaita que afine perfecto para tocar música en un contexto actual. Pues yo he decidido dar vuelta a la tortilla, que era decir, vamos a intentar que esta gaita afine como una gaita fecha en el siglo XIX. Y hice varios ejemplos, como puede ser, pues mismamente algo que pues igual alguien tiene ahí en la retina, ese sonido de la gaita de los discos de José Remiso Valle y La Pastorina y demás, que y el caso de pues esta gaita, modifiqué, busqué el diapasón exacto, encima puse a sonar una grabación de Remis y yo con el cacharrín del ordenador fui subiendo y bajando hasta que encontré la tónica del diapasón y luego la interválica de cada nota. O sea, un poco, una cosa bastante friki, vamos a decir. Pero bueno, el resultado y este. A ver si... Bueno, vamos. Entonces la sonoridad realmente en tesitura y en interválica, y una gaita que está imitando realmente a esa... Pero luego hay que intentar aproximarse a los dedos de Remis, que eso también hay que... un trabajo que hay que intentar. Y un ejemplo, ¿no? O mesmamente, otro de nuestros gaiteros icónicos que es el gaitero de Briña, con una gaita de cogollo, una gaita de cogollo hay que decir también empayolada a la nota, pero bueno, yo aquí intenté imitar ese sonido característico de Briña. La sonoridad que tenga en la retina ese sonido del gaitero de Briña realmente es... Esta gaita no falla los requintos, además. Puede configurarse incluso la intensidad del vibrato de la gaita. Entonces, bueno, como quería ser eso, un poco el colofón, ¿no? De cómo, digamos, cómo da vuelta completamente el ciclo y llegamos al avance máximo que ya que cualquiera, porque esos punteros no son especialmente caros. Cualquier hacer publicidad, pero bueno, un puntero que vale 400 euros, que decirte, ya es asequible para cualquiera que tenga la curiosidad en un momento dado, ¿no? Y una gaita que vale 7.000 euros. Y cómo con eso puedes llegar a dar la vuelta completamente al círculo y volver a encontrarte para atrás, volver a encontrar esas novedades, volver a encontrar todo eso tal. Entonces, bueno, simplemente eso, hacer esa reflexión general y nada, además coincidiendo con el floreo final, agradeceros a todos y bueno, a Dani en particular, que fue un poco el coordinador de este jornal, y al RIDEA, por supuesto, brindar la oportunidad
brindarnos la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo pues ahora silencio. Óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar. Silencio. Por brindar esta oportunidad y bueno, y que non sea la última de pues, este xornal tan interesante sobre cultura e música tradicional asturiana, que al final é lo que nos fai ser nos mesmos en el mundo, en el planeta Tierra, ¿no? Lo que la esencia de ser asturianos al final son todos estos elementos. Entonces, bueno, si Chus non quiere comentar nada más, yo por mi parte agradeceros a todos la presencia y la oportunidad y nada, un placer. Pues non nos queda outra que agradecer muchísimo todo o traballo que iban facendo toda a vida, como decía Jesús Suárez López, cuando empezamos con esto non teníamos canes. Pasa el tiempo. Muchísimas gracias por la presencia, esperamos, como os digo, que esto pueda ampliarse, la idea creo que tienen todos los ganas para ello y vamos a desearlo con este buen sabor de boca que hemos deseado. Nada más, agradecerles a todos ustedes la presencia en estas sesiones, que creo que fueron realmente atractivas, interesantes, divertidas, formativas para los que además desconocemos buena parte de este trabajo. Confiemos en que podamos seguir en esta tarea, también como forma de construir país y evitar ese desastre anunciado que parece que Rodrigo, bueno, esperemos que no, vislumbraba en el futuro. Esperemos que no sea así, desde luego el que ya está comprometido en esa tarea. Muchísimas gracias por su presencia y nos veremos el año que viene en las mismas.